Bien, cuando Dios llama a una persona a servir, a usarlo para su obra, necesita que ese alguien sea alguien muy comprometido. Que sea alguien muy comprometido, que sepa obedecer ante nada, que se apegue a la palabra de Dios, que sea dirigido por Dios. ¿Creen que sea difícil apegarse 100% en tu vida a la palabra de Dios? ¿Será difícil? ¿No? Para algunos tal vez sí, para algunos digan, no, está fácil. Pero yo creo que sí debemos de esforzarnos y tener carácter para poder vivir conforme a la palabra de Dios. La única manera de conquistar tu vieja naturaleza, el viejo hombre y tu mente, ¿quién tiene dominio de toda de su ser? ¿Quién ha conquistado su ser por completo? Su mente, sus emociones, su cuerpo, su corazón. ¿Quién ha logrado conquistar eso? Que diga, yo ya tengo la conquista, o sea, está conquistado. El hombre viejo, la vieja naturaleza, mi mente, mi cuerpo, está guiado por la palabra de Dios. ¿Será fácil? ¿No? Vamos a recordar el llamado de Josué. Josué y sus primeras instrucciones como caudillo de la nación de Israel. Dios eligió a Josué como el sucesor ¿de quién? De Moisés. ¿Okay? Y también Moisés reconoció a Josué como su sucesor, como el nuevo caudillo, el que llevaría a la nación a la conquista. El libro de Josué contiene lecciones muy importantes, como la fidelidad de Dios, el cumplimiento de las promesas de la fidelidad de Dios, las bendiciones que Dios da a quienes ¿qué? Le obedecen fielmente. ¿A quiénes? A los que le obedecen fielmente. Ustedes son obedientes, pero yo veo que hay muchos desobedientes que hoy no vinieron, por ejemplo, ¿no? No creo que todos hayan tenido un problema hoy. Podríamos decir que el libro de Josué es la conclusión del Pentateuco. Y así como el libro de Hechos se relaciona con los evangelios, con las cartas, con las epístolas a la iglesia, si tú no lees el libro de Hechos, es muy probable que no puedas entender exactamente los evangelios y las epístolas y las cartas a las iglesias. Es muy importante que conozcas el libro de Hechos porque ahí nacen las iglesias, ¿ok? Y Josué se relaciona en el Antiguo Testamento de esa manera también. Porque después de 400 años el pueblo de Dios en Egipto y 40 años de peregrinación por el desierto, el pueblo de Israel al fin estaba listo para tomar la tierra prometida, para conquistar la tierra. ¿Después de cuánto? De 439 años. ¡Wow! ¡Qué preparación!, ¿no? Está tremendo. Y Josué comienza con los israelitas acampando a la orilla del Jordán. Como digo, esto es ya como la continuación o el resumen o la culminación del Pentateuco. Están ya a la orilla del Jordán, todo el pueblo de Dios, ya casi para entrar a la tierra prometida. La tienen ahí, nomás hay que cruzar el río y comienzan a poseer la tierra. 39 años antes de esto, después de haber estado un año en el monte Sinaí, acampando a las faldas del monte donde estaba la presencia de Dios maravillosa, ¿se acuerdan? Retumbaba ahí, retumbaba y se veía el resplandor de la presencia de Dios
en ese lugar. 1 año estuvieron ahí tomando la ley de Dios. El pueblo de Dios tuvo la oportunidad entonces de entrar en la tierra prometida. Pero ¿sabes qué pasó? No confiaron en Dios, no obedecieron a Dios, se quejaron, murmuraron y perdieron esa bendición. Así que Dios no les permitió entrar, sino que los regresó a todos de ahí, de la línea, los regresa a todos al desierto. ¿Hasta qué? Hasta que se muriera toda esa generación de gente incrédula, rebelde y desobediente. Qué grueso es. 40 años de su vida anduvieron dando vueltas ahí. ¿Solo para qué? Para morirse. Y no verían la gloria de Dios. Pero enseñaron a una nueva generación a obedecer las leyes de Dios a fin de que pudieran entrar en la tierra prometida, que es Canaán. Y había que recordarles continuamente las nuevas generaciones que la obediencia a Dios traía bendiciones y que la desobediencia produce tragedia. La nueva generación estaba lista ya para pasar el río, para poseer la tierra prometida. Era lo que habían anhelado por tanto tiempo. Ahora estaban listos, era el momento. ¿Ok? Acompáñame al libro de Josué. Josué 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo, les doy, hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar donde pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar del poniente del sol será vuestro término. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás heredar a este pueblo la tierra por herencia, de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para que guardes y hagas conforme a toda mi ley, que Moisés, mi siervo, te mando que no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de esta ley nunca se apartará de su boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo entenderás. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estoy contigo en donde quiera que vayas. Amén. Wow, qué palabra tan poderosa, hermano. ¿Qué es lo que más se repite ahí? Te mando. Ajá, ¿qué? Que seas valiente y que te esfuerces. Entonces ahí todos le hacemos, me estoy esforzando. No. ¿Para qué le pide que sea valiente y se esfuerce? Para obedecer la ley, para vivir conforme a la palabra de Dios. Se tenía que esforzar por hacerlo de esa manera. Así es de que esta es la continuación del libro de Deuteronomio. El relato comienza después de 30 días de luto por la muerte de Moisés. Estuvieron llorando por 30 días el pueblo de Dios. Así cumplieron los días de lloro y de luto. Y parece que por la forma en que lo dice, era una costumbre cultural que obviamente aprendieron ellos en Egipto. ¿Okay? La generación que murió en el desierto fue un pueblo que había murmurado contra Moisés, que se había quejado y que habían tratado hasta de apedrearlo. ¿Te acuerdas? A Josué también trataron de apedrearlo y a Caleb. Cuando regresaron con los informes, el pueblo se puso tan mal en su rebeldía que dijeron, vamos a apedrearlos.
Ahora la nueva generación parece que reconocían a Moisés como su siervo, como siervo de Dios. Y sentían su pérdida profundamente y le lloraron 30 días. Yo me conformo que me lloren una semana, ¿ok? Pero Moisés no fue reemplazado por Dios hasta que Dios lo llama a su presencia. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios, hermano, es irrevocable y permanente. ¿Okay? No hay renuncia, hermano. Aquí no se renuncia. Una vez que te enrolas en el ejército de Dios, en las filas del ejército de Dios, le entras o le entras. Aquí no hay ya no juego. No existe eso aquí. Ya no juego, ya no vieron. Dios comenzó a hablar a Josué hasta que Moisés ya no estaba. Porque mientras él estaba vivo, Dios se dirigía a él. Y ahora comienza un nuevo liderazgo y Dios va a comenzar a dirigirse ¿a quién? A Josué. Directamente a él. Y él comunicaría al pueblo lo que tenía que hacer. La primera vez que Dios le habla a Moisés, lo llama servidor. Y a Josué también. Él está por comenzar un nuevo ministerio. Y antes de que Dios le hablara a Josué, primero fue lleno de sabiduría, del espíritu de sabiduría. Y también lo tuvo que reconocer Moisés como quien iba a ser, quien iba a tomar el liderazgo. Además, la imposición de manos del mismo, que está en Deuteronomio también, cuando fue nombrado y el pueblo le obedeció. En el versículo 2, esta es la forma en que la Biblia identifica siempre a Moisés como siervo. Es su título oficial. Su título era mi siervo. Así le llamaba Dios, mi siervo. Nunca le llamó mi líder. Ahora hemos cambiado el título siervo por líder. Y hasta decimos conferencia de líderes, pastores y líderes. Pero pocas veces he visto que haya una conferencia de siervos. Un siervo es alguien que está completamente en sujeción a su amo. ¿Está de acuerdo? Si no, no puede ser siervo. Si no está completamente en sujeción, no puede ser siervo. Ahora, a Josué se le menciona como un servidor de Moisés que a su vez es siervo de Dios. Y en el original hebreo denota un servidor voluntario, uno que atiende o ayuda a otro por una u otra razón y está obligado a presentar servicio. Josué se había hecho o convertido la mano derecha de Moisés en todo tiempo y ahora era confirmado por Dios como el nuevo dirigente de Israel. Pero vemos que hay una fidelidad y una silenciosa humildad de parte de Josué. Hay constancia en su vida. Ha demostrado que estaba capacitado para ser el sucesor de Moisés por todo lo que sucedió en su vida. Moisés ha dejado de estar, pero los planes de Dios no dependen de un solo hombre. Cuando muere un Moisés, Dios tiene preparado un Josué. Moisés estaba calificado para tratar con el faraón. Ese fue su ministerio. Él tenía que llegar y tratar con el faraón. Estaba calificado para eso, él lo podía hacer. Pero ¿cuáles son las cualidades de Josué para convertirse en el nuevo líder de la nación? Primero Dios lo nombró. Si me acompañas al libro de Números, capítulo 27, a partir del versículo 18. Y Jehová, Números 27, verso 18 en adelante, dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿Qué había en él? Espíritu. Y ahora le está pidiendo, imponle manos. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel que le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán
y por el dicho de él entrarán, y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, puso sobre él sus manos, le dio cargo como Jehová lo había mandado por mano de Moisés. Así es de que tenemos que, era un hombre que tenía temperamento en su forma de ser. Tenía la capacidad natural para asuntos militares. Era valiente y era firme. Y dice en el capítulo 14 de ese mismo libro, Números 14, a partir del verso 6, y Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en una gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en la tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no le temáis. ¿Se acuerdan? Cuando fueron a espiar la tierra, 10 regresaron con un informe terrorífico y, no, pues no vamos a poder, están bien grandotes, así como el Rodolfo acá. Y estos dos regresan con un informe diferente. Ellos tenían una poderosa influencia sobre el pueblo. ¿Pero por qué? Porque tenían el Espíritu de Dios. Porque entendían lo que Dios estaba haciendo con ellos. Ahora ya ahí están ya a la orilla del Jordán. La nueva generación que ahora creía en Dios, no los que habían muerto ya en el desierto. En el capítulo 24 de Josué dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras de Jehová que habían hecho por Israel. El pueblo, mientras Josué estuvo en liderazgo, el pueblo estuvo siempre con él. Tuvo mucha preparación. Josué había servido durante 40 años como dirigente digno de confianza. Fíjate, 40 años estuvo atrás de Moisés. ¿Se te hace poquito o bien? 40 años esperando. Pero mientras esperó siempre estuvo sirviendo al lado, hombro a hombro con Moisés. Siempre, 40 años nada más. Fíjate, el libro de Éxodo, te lo voy a leer, capítulo 17, verso 9 y 10. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Ves? Desde ahí ya estaba Josué trabajando para Dios bajo las órdenes de Moisés. La preparación y la experiencia son esenciales cuando Dios te llama. Además, Josué tenía una reputación increíble. Y solo Josué y Caleb se habían puesto de parte de Dios en una empresa poco común. La tarea que tenían por realizar para desalojar a los cananeos necesitaba de personas valientes que tuvieran el valor de obedecer a Dios. Y como dije, de los dos espías, solo Caleb y Josué demostraron confianza plena en Dios, que Dios les iba a ayudar a conquistar la tierra. Dios ya les había dicho, yo les doy. Y sabes que esa frase aparece 89 veces en el libro de Josué. Dios diciéndole siempre que yo les doy, yo les doy, yo les doy, yo les doy. Eso es lo que quiere Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dice, yo te doy, pero necesito que hagas algo. ¿Qué es? Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para obedecer la palabra de Dios. Y entonces Dios comienza a decirte, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy. Pero te vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Para qué? Para que vivas conforme a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Dios resalta que Él es quien otorga. Y ahora está por cumplirse la promesa que se le ha hecho a Abraham desde tiempos remotos. Así ocurre con todas las promesas de Dios. ¿Sabes cómo ocurre con las promesas de Dios? No se trata de declarar promesas de Dios, ¿eh? Las promesas de Dios no son tuyas.
hasta que tú no te esfuerzas por obtenerlas. ¿Y cómo te tienes que esforzar para obtener esas promesas? Viviendo en la obediencia de la palabra de Dios. Si tú no vives en la obediencia de la palabra de Dios, aunque Dios es bueno y misericordioso y te bendice todos los días, tú no te puedes poner a reclamar promesas cuando no estás esforzándote por vivir conforme a la palabra de Dios. Las promesas de Dios son para nosotros. Él las otorga, Él da todas las bendiciones, pero te dice, esfuérzate. ¿Por qué? Por vivir conforme a mis mandatos. Los dones de Dios se hacen mayores mientras mayor es nuestra capacidad de recibirlos. Dios sabe qué es lo que te puede dar y hasta dónde llega tu capacidad de recibir bendición. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve cómo estás esforzándote y dice, este ya está capacitado para recibir más. Si Josué no hubiera estado listo, no lo pudieran haber usado para esa bendición. ¿Lo crees? Por eso Dios lo escogió y lo preparó por 40 años detrás de Moisés. Porque Él iba a llevar al pueblo a la conquista. Nuestra capacidad de recepción aumenta con cada nueva bendición y con cada nuevo don que Dios nos da. ¿Ves? Lo que tú crees que va a ser algo pesado para ti o una responsabilidad, porque muchos no queremos responsabilidades de ningún tipo. Entonces dice Dios, yo no te puedo usar a ti, ni puedo derramar más bendición en ti. No estás capacitado. El único límite que Dios tiene en su capacidad de dar, ¿sabes cuál es? Es la nuestra de recibir. ¿Hasta dónde quieres recibir bendición? ¿Hasta dónde? Tú limitas. Tú eres el que pones el ya, hasta aquí. ¿Cómo funciona? ¿Qué tan obediente o qué tanto vives de acuerdo a la palabra de Dios? Así funciona. Por eso a veces andamos arrastrando la cobija. Y entonces ya venimos acá, el pastor es que... ¿Sí? Porque quien vive en victoria es quien obedece a Dios. Y Dios comienza a derramar bendición y bendición y bendición y bendición. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de hacerlo. Porque te esfuerzas para vivir en la palabra de Dios. Ahora el verso 3 le dice, todo lugar que pise la planta de tu pie va a ser tuyo. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa promesa? ¡Wow! Parecería que tomar la tierra iba a ser fácil, pero no, dependía de la fidelidad del pueblo a Dios. Y esta era una costumbre muy primitiva de medir con el pie la tierra destinada a cultivo o a la construcción. Y la marca dejada por el pie era considerada como un símbolo de posesión, que indicaba que la tierra ya había sido marcada por el pie de quien la iba a poseer. Así que de esa manera decía, esta propiedad ya es de alguien, ya está adquirida por alguien. Por lo tanto, este pasaje implica que los israelitas debían hacer algo para obtener la posesión de la tierra. Esforzarse, ser muy valientes en obediencia, pero también solo iban a poseer las tierras sobre las cuales realmente ellos caminaran. Todo lo que pisara la planta de tu pie. Si te dan esa promesa, te agarras a camine, hasta que tu reloj te diga, ya, no camines más. Estos habían recibido una promesa abundante de parte de Dios, pero solo se iba a cumplir si se esforzaban. ¿Tienes promesas de Dios, hermano, o no? ¿Sí? ¿Ya las hiciste tuyas? ¿O todavía estás dudando? ¿Obedeceré o no obedeceré? ¿Obedeceré o no obedeceré? Solo cuando avanzamos con fe, viene el cumplimiento de las promesas de Dios. Y estas se convierten en nuestras cuando nosotros nos esforzamos por alcanzarlas. Fíjate nada más, ahora nosotros tenemos la Biblia y podemos creer todas las promesas de Dios.
Y podemos creer también que conocemos muy bien la Biblia. Pero solo aquello de lo cual te apropias de la palabra de Dios es lo que te pertenece. Sí estamos agarrando la onda, ¿verdad? Todos así. Solamente lo que te pertenece es lo que te apropias de la palabra de Dios. Y si no lees ni siquiera tu Biblia en toda la semana y solamente la agarras el domingo que vienes aquí, te estás apropiando de muy pocas cosas, de muy pocas bendiciones. Y luego el territorio, mira, desde el desierto del Líbano hasta el río Éufrates. ¿Sabes cuánto es eso? Es una inmensidad. Porque cuando Dios da, lo da en abundancia, hermano. ¿Y por qué muchos andamos arrastrando la cobija y acá y viviendo de esa manera? En escasez tremenda. Si Dios dice, te puedes apropiar de todo. Toda la tierra ya es tuya. Y también dice que puedes conquistar tu mente. Pero el versículo 5 es impresionante. Esto es algo que el pueblo de Dios nunca hubiera imaginado. Imagínate una nación que ha estado en esclavitud 400 años, que no poseía nada, ahora serían inmensamente ricos. ¿Sí que? Si se esforzaban y obedecían a Dios con plena confianza. Pero como digo, el versículo 5 es impresionante porque dice, nadie te podrá hacer frente. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Nadie. ¿Sí? ¿Me entiende? Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Es una promesa de que Dios va a estar contigo. Esta es la promesa que Dios le dio a Josué. Y le dijo, así como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. ¿Y sabes qué? Le dice a cada uno de sus hijos, así como yo estuve con Moisés, con Caleb, con el pueblo de Dios, con Pablo, con Pedro, Chucho, Jacinto y José, voy a estar también contigo. Y nadie te podrá hacer frente. Pero, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Una promesa alentadora de parte de Dios para Josué, y esta promesa es para nosotros también. Los líderes cambian, los tiempos cambian, pero Dios es el mismo. Él es el creador del universo y ha prometido darnos todos sus recursos para ayudarnos. Si dice que nadie te puede hacer frente, es porque habrá una victoria permanente en nuestras vidas, todos los días de tu vida. Porque Dios te envía siempre hacia adelante y nunca para retroceder. Dios prepara el camino para conquistar la tierra si avanzamos. Dios está pidiendo que conquistes tu tierra, que conquistes tu ser, que conquistes tu mente. ¿Por qué retroceder? ¿Sabes que retroceder muchas veces significa morir? Y para atrás. Ellos tienen la promesa de la tierra, la promesa de la presencia de Dios, la seguridad de que Dios cumplirá su palabra. Él ya les había dado la tierra, le dice que yo les doy, que yo les doy, que yo les doy. Todo lo que tenían que hacer era marchar por fe y tomar posesión de ella. Todo lo que necesitamos hacer ahora nosotros también, hermanos, es esforzarnos en vivir conforme a la palabra de Dios, marchar por fe y disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Porque dice, yo no quitaré mi mano de ti, no te voy a desamparar. ¿Por qué a veces sentimos tanto miedo? Si Dios tiene esas promesas hermosas para nosotros, yo no voy a quitar mi mano de ti y no te voy a desamparar. ¿Y quién te lo está diciendo? Dios. Dejar y desamparar son sinónimos, pero aquí las encontramos juntas para reforzar y hacer énfasis en la promesa de Dios. Dios nos promete victoria sobre cualquier cosa, la conquista del enemigo. Él promete estar con nosotros.
Es la misma promesa que Jesús les hizo a sus discípulos. He aquí que yo estaré con ustedes desde hoy hasta el fin del mundo. ¿Te puede abandonar tu mejor amigo? Sí. ¿Te puede olvidar tus parientes? Sí. ¿Te puede botar tu novia? Fácil. Pero Dios es fiel y Él no nos dejará en ninguna situación porque así lo prometió. Y como estuvo con Moisés y como estuvo con Josué, también nos promete a nosotros, está con nosotros. Esta promesa también se la repitió a Salomón. Esta promesa Dios se las hace a sus siervos. Dios le hace a sus hijos estas promesas. Dios quiere que vivamos abundantemente, hermano. ¿Por qué no entienden eso? ¿Por qué no entendemos eso? Dios quiere abundancia. Pero también requiere de esfuerzo. Esforzarse en obedecer la palabra de Dios. Primera de Crónicas 28:20 dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, ¿ves? ¿Otra vez? Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y a manos de la obra no temas ni desmayes, porque Jehová mi Dios estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. ¿Ok? Entonces, hermano, ¿qué dice? Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Pero tú tienes que estar ahí, pegado también con Él. Y esa misma promesa nos la hace a nosotros en Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué? No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos ser vencedores si tenemos a Dios de nuestra parte. ¿Vencedores en qué? En ser instrumentos de Dios, en ser gente que está apegada a la palabra de Dios, que Dios puede usar para su obra, para su gloria, para su obra. Josué está enfrentando una gran tarea con el pueblo. Habían fracasado muchas veces en el pasado. Un pueblo que le había regado y regado y regado y regado. Pero ahora están ahí una vez, hay más. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Porque cada día es un nuevo amanecer en donde Dios te vuelve a abrir la puerta y te dice, órale, vamos, estoy contigo. Y Dios nos promete que nos va a conducir en toda situación, por difícil que sea. Pero dice, y vas a enfrentar situaciones difíciles, pero ¿sabes qué? No te voy a dejar ahí. No te voy a dejar ahí botado. Yo estoy contigo. Yo los voy a acompañar hasta la victoria final. Y lo mismo se puede decir acerca de la iglesia. Romanos 8:37 dice, antes que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 6 dice, sé valiente. ¿Sabes por qué? Porque la falta de valor se traduce en falta de fe. Si tú no tienes valor para vivir conforme a las Escrituras, quiere decir que tu fe está tambaleando. Porque Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Fe en Jesucristo, obviamente. Una característica del creyente debe de ser el valor para en cualquier situación hacerle frente, para enfrentar la tentación, para enfrentar las pruebas, pero también para reconocer nuestros errores y pecados. Valor para confesar a Cristo en palabras y en actos. Valor para confesar a Cristo en palabras y en actos. En toda ocasión. Valor para creer en la Biblia. Se necesita. Sobre todo en el área de la economía, hermanos. ¿Cómo me doy cuenta que no le creemos a Dios acerca de las ofrendas? Pues porque no hay. No le creen. No hay. Entonces decimos, soy cristiano.
valor para vivir en armonía con la palabra de Dios, valor para expresar nuestras convicciones y apegarnos a ella, aunque seamos una minoría. Se exige valor en la vida cristiana. Aunque tengamos el privilegio de confiar ilimitadamente en Dios, siempre debemos desconfiar de nosotros mismos. Josué, ¿qué crees que sintió Josué cuando le dijeron, sabes que ya se murió Moisés? Vas tú. Y ahora sí van a entrar. Venían grandes luchas. No iba a ser un juego, iban a ser unas luchas impresionantes las que vendrían. ¿Crees que Josué se sintió como diciendo, claro, Dios me escogió a mí porque, ¿quién más? Yo soy el más chido de todos. ¿Crees que se sintió así Josué? Porque Dios le está pidiendo que sea valiente. Seguramente Josué estaba consciente de sus limitaciones y quizá no se imaginó que fuera a ser llamado por Dios para esto, pero ahora sabe que tiene una gran responsabilidad. Y sabes que él nunca había buscado ese cargo. Él estaba nomás detrás de Moisés. Y seguramente cuando lo llaman para tomar el puesto de Moisés, se sintió atemorizado. ¿No crees que le faltó valor que dijo, yo, en lugar de Moisés? Así es de que necesitaba ánimo de parte de Dios. Y cuando un ser humano reconoce, escúchame esto, cuando un ser humano reconoce sus limitaciones, entonces Dios lo considera capacitado para asumir grandes responsabilidades. Porque dice Dios, este se va a dejar guiar por mí. Este lo voy a llevar yo de la mano. Cuando eres grandioso y te la crees que eres grandioso, Dios te dice, bueno, aviéntatela solo. Muchas veces tenemos demasiada confianza en nosotros mismos para que Dios nos use con eficacia. Estamos demasiado llenos de nuestros propios planes, de nuestros propios métodos para realizar la obra de Dios. Y a Josué se le dijo que él mismo iba a repartir la tierra. Y esa sería una tarea igual de difícil, repartir la tierra. Necesitaba una sabiduría especial que viniera de Dios. Y parece que lo hizo bien porque todos quedaron satisfechos, no hubo reclamaciones, no hubo quejas cuando esto sucedió, porque Dios dirigió a Josué en todas sus tareas. Pero le dice en el verso 7 una vez más que, solo esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Y esforzarse no quiere decir ser afanado, o meterse en un esfuerzo físico impresionante, o en un esfuerzo mental así que te duela la cabeza, sino un esfuerzo por agradar a Dios, en obedecer su palabra. Eso es todo. Ese es el secreto más grande, hermano. Esfuérzate y sé muy valiente en obedecer a Dios, porque Dios ya tiene preparado para ti todo. Pero no te lo puede entregar si no haces eso. Si Josué no se hubiera sometido a la palabra de Dios y a la obediencia de Dios, no le habría podido entregar la tierra prometida. Es un esfuerzo por guardar todas las instrucciones de la ley. Ese es el camino del éxito. ¿Cuál es el camino del éxito? Una entrega total a Dios. Entrega total. No a medios chiles, a medias tintas. La Biblia dice, mejor que seas caliente o frío, porque los tibiecitos los vomito. ¿Y por qué vomita? Dice, porque me da asco. Josué, con toda su habilidad militar y toda la experiencia que tenía en estos asuntos, aún no hubiera logrado esta tarea si Dios no estaba con él. Así es de que es el esfuerzo humano por obedecer unido al poder de Dios. Para Dios la tierra ya había sido conquistada, ¿sabías eso? Dios no tenía la menor duda, Él ya estaba conquistada la tierra. Él pudo haber expulsado a todas las naciones que estaban ahí sin necesidad de nadie. Pero ¿sabes qué era el punto? Que Josué no debería tener planes propios.
y esperar a que Dios se adaptara a ellos. Porque nos encanta eso, ¿no? Dios, tengo este plan, necesito que te adaptes a él, por favor. Uh-huh. ¿Crees que sucede así? No, entonces tenemos que ser fuertes y valientes para seguir todas las instrucciones de Dios. Y luego le pide algo muy especial. No te apartes de esta palabra, ¿ves? Y eso lo dice muchas veces en la Biblia. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Camino recto. Uh-huh. La ley provenía de Dios y sigue proveniendo de Dios. Toda la palabra que leemos aquí y escuchamos y hablamos proviene de Dios. Yo no estoy inventando nada. Es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, hay que obedecer cada detalle de la palabra de Dios. José necesitaba el apoyo de Dios para realizar una empresa tan grande como esta. Entonces, por eso se le advierte, Josué, no vayas a querer hacer las cosas a tu manera. Josué, no te vayas a ir por tu propio camino, ni en lo más mínimo. Ni en lo más mínimo. Te necesito derechito, derechito, derechito. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. El camino de la obediencia va recto, hermano. No tiene curvas, no tiene atajos, no tiene desviaciones en ningún momento. Y cualquier otro camino que tomes no es verdadero. Cualquier otro camino no es verdadero, solamente un engaño. Y vas a acabar dándole más vuelta. El camino de la obediencia es el que va por el medio. ¿Y para qué dice? ¿Cuál es el resultado? Hijo, ya, si esto no agarramos la onda de veras, ya mejor me retiro, renuncio, no sé qué onda. Para que seas, ¿qué? Prosperado. ¿En qué? En todas las cosas que emprendas. ¿Por qué andan cantando la que todo lo que hago me sale mal? ¿Por qué? ¿Por qué todo te sale mal? ¿Por qué todo nos sale mal? Por rebeldes. Para que seas prosperado. Sí estamos escuchando todo. A ver, digan, para que seas prosperado. ¿Qué ganas tienen? ¿Qué ganas tienen de ser prosperados y bendecidos por Dios? Es para que seas prosperado, hermano. Esta es la consecuencia de la obediencia. ¿Quieres prosperar en todo lo que haces? ¿En todo lo que emprendes? ¿Estás por iniciar un negocio? ¿Estás por hacer esto? ¿Estás por aquí, por allá? Ay, estoy por casarme, estoy por eso. ¿Quieres ser prosperado en todo? ¿En todo lo que emprendes? Trabaja bajo la palabra de Dios. Y luego dice en el 8, otra cosa que nunca se debe hacer. Nunca se apartará. ¿Cuándo? Nunca se apartará de tu boca este libro. Sino que ¿cuándo? Que tengas tu devocional de 15 minutos todos los días. ¿Cuándo? De día y de noche, ¿qué? Dice, lee un capítulo diario. No, Nel. Día y noche, y tienes que meditar. Deuteronomio 11, 18, 19, 20, 21 dice, por tanto pondréis en mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán frontales en tus ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. ¿Ok? ¿Dónde? Te sientes en tu casa, pero ¿qué más? Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir eso? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y hasta les vas a caer gordo tal vez. Pues que tú nomás sabes hablar de eso. Sí, nomás sé hablar de eso. ¿Hay algo más importante? La entrega de los Grammys.
¿Qué hay más importante que eso? Es muy importante para Dios que el pueblo conozca su palabra. Y no solo eso, sino que la viva. Dice, mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Y vaya que nos falta conocimiento a veces de la palabra de Dios y de muchas cosas más. La otra vez le pregunté a uno, ¿es 5 por 8? Y me dijo, ¿es suma o es resta? ¿Qué onda? Es drama, Naún. No, sí es listo, Naún. Es muy importante para Dios que su pueblo viva en la meditación de su palabra. Se le manda a Josué que haga lo mismo. Y no como una obligación, sino porque esto sería la clave del éxito. ¿Ah? ¿Cuál es la clave del éxito? Vivir en la palabra de Dios. ¡Ay, qué aburrido! ¿Sabes? No había muchas copias de la ley, por eso debían escribirlas en los postes, en todo lado, grafiteando. Son los primeros grafiteros. Pero qué bonito si todos grafitearan así, ¿no? Ahí andan poniendo puras babosadas. Y luego ni les entiendes, quién sabe, puros garabatos. Esos andaban grafiteando, pero la palabra de Dios, hermano. Raúl, tú eres grafitero de la palabra, ¿verdad? Bien. Escribirla en todos lados. Y sabes que ahora tenemos la Biblia. Y ese es un privilegio impresionante, hermano. Tienes en tus manos, fíjate nada más. Yo he visto libros que venden la llave del éxito. Y la compran y, no, que tú nomás materializa tus pensamientos y que escribe tu visión y piensa en ellos y ya cae, se materializan. Eso no es cierto, nada de eso. Nada de eso es cierto. Tenemos la Biblia. ¿Sabes qué tienes en tus manos? Todos ahí que tienen en sus manos o en su celular. Qué lástima que no usen las aplicaciones de la Biblia, pero sí las de mensajería y esas cosas, ¿no? Pero tú tienes en las manos la llave del éxito. Lástima que solo la leas los domingos. Porque Dios espera que la palabra sea la autoridad de la vida de sus hijos. Pero hay quienes tienen otras autoridades. Quienes rigen su vida no es la palabra de Dios. Y no solamente que vivamos día y noche en todo momento la palabra de Dios, no solo leerla, sino que ¿qué? Meditar. Meditar, ¿qué quiere decir eso? Actividad mental, asimilarla. Josué tenía una gran tarea, pero debía darse tiempo para meditar en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios. Josué podía tener una buena excusa y decir, no tengo tiempo, estoy en la conquista. Pero Dios dice, no se va a apartar esto, ni de día, ni de noche, ni cuando te acuestes, ni cuando te levantes, ni cuando comas, ni cuando te sientes, nada. ¿Ok? La Biblia no es un libro que se pueda leer como se lee cualquier libro, ni tan aprisa como quieres leer un libro. Este es un libro que se debe meditar. Porque si tú no lo haces ahí, lo único que vas a pasar, si lo lees así nada más, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que te vas a perder. Te vas a perder de joyas preciosas que Dios tiene para ti en su palabra. La Biblia no es un libro. Es la palabra de Dios, es Dios hablando a la humanidad. Esa es la única forma que Dios habla a la humanidad. No esperes que Dios te hable así. Pepito. Pues ahora te habla a través de su palabra. Y le dice a Josué para que guardes y hagas. Eso es lo que debe conducir la meditación. La meditación en la palabra de Dios te debe de llevar a la acción, a la práctica. Te debe de convertir en ¿qué? Un hacedor de la palabra. Y la consecuencia de ser un hacedor de la palabra es prosperidad. ¿Y qué va a pasar? Todo te va a salir bien. ¿Quieres éxitos en todo lo que haces? Lee la Biblia, pero también vive la palabra de Dios. Ponla en práctica en tu vida. Y le dice en el 9, mira que te mando. O sea, no es una opción, es un mandamiento.
mandamiento, es muy enfático, es la tercera vez que Dios repite el mandamiento. Un mandamiento no es una sugerencia, no es, si te late, si te late, esfuérzate y obedece, ¿eh? Si no, pues no hay todos conmigo, no hay fijón. Yo te amo, soy misericordioso y bien chido. Y tú pórtate como quieras, haz lo que quieras, al cabo que yo te paso todo. Y pídeme lo que quieras. ¿Cómo te verías si fueras un padre así? No es una opción, es un mandamiento. Josué necesitaba empuje de parte de Dios. Y una vez se le asegura y le dice, no debe de haber temor, no debe retroceder. Josué había demostrado ser muy valiente, pero ahora se mostraba humilde delante de Dios y está reconociendo su incapacidad y necesitaba la intervención divina. Y Dios tiene en alta estima al espíritu humilde. Dios tiene en alta estima la obediencia de sus hijos, porque solamente así Él puede obrar en gran manera a través de la vida de cada uno de nosotros. ¿Ok? Quiero terminar diciéndote que Dios está contigo en donde quiera que tú vayas. Échame ese señor que está ahí por ahí, vente. Vente, Marquito Duranguense. Yo no sé cuál sea tu tarea hoy, hermano. ¿Qué Dios tiene para ti? ¿Qué Dios te ha pedido? Yo no sé qué es lo que hoy te parece imposible. De verdad, no lo sé. Yo no sé a qué le tienes miedo. Pero hoy, igual que a Josué, Dios te dice, no temas ni desmayes. Yo estoy contigo. Solo esfuérzate y sé muy valiente. Y vive la palabra con todas sus hermosas promesas. Hazlas tuyas a través de la obediencia a Dios. Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Ponte de pie.